La Alianza al Día. El espacio cultural de Radio Francia para Cuenca. Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a la Alianza al Día, acá en 104.9 de Radio Francia Internacional desde Cuenca. Les saluda Boris Vanegas. Esta mañana nos acompaña Juan Pablo Ordóñez. Tenemos el honor de volver a sentarnos en una cabina de radio, de conversar con Juan Pablo, artista, gestor multidisciplinario, ecuatoriano con más de 20 años de trayectoria. Es un referente en diseño expositivo de Ecuador. Su trabajo se caracteriza por construir ambientes inmersivos y recorridos que permiten encuentros críticos con obras artísticas y objetos culturales. Hace poquitos días nada más estuvo Juan Pablo acá en un conversatorio muy interesante contándonos la emoción del espacio, en una faceta también del diseño expositivo. Juan Pablo, qué honor. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Boris. Muchas gracias a la Alianza Francesa. Sí, hace rato que no estábamos en una cabina. Y tal vez podemos comentar más adelante sobre cómo nos encontramos en una cabina hace unos años con uno de estos proyectos expositivos que vengo a contar ahora. Muchas gracias por la invitación y estoy a las órdenes. Bueno, sí, son varios años, ¿no? que hicimos por ahí una entrevista bastante interesante, como bien lo dices, un poquito más adelante vamos a contar. Recordaba estos días justamente cuando vi el afiche del conversatorio, no todo lo que montamos de esa vez en la cabina, en otro medio de comunicación, y fue bastante interesante porque fue bastante diferente. Juan Pablo, como decíamos al inicio, en la introducción, tienes varias facetas, ¿no? Un artista, un curador, un diseñador de espacios, y justamente acá en la Alianza Francesa, hace poquitos días, tocabas el tema de la emoción del espacio, de diseños de espacios expositivos, ¿no? Que es una de las facetas a la que te dedicas. Cuéntanos un poquito cómo está esto. Claro que sí. Creo que voy a buscar hay muchos niveles para conversar sobre estos temas. En la presentación había un público más de las artes, pero creo que en este espacio vamos a abrir la conversación para entender de qué se trata esto de la diseño de exposiciones. Bueno, este oficio aparece con la complejización de los proyectos expositivos. Esto tiene que ver mucho con ciudades que han desarrollado su trabajo en museos, en galerías, y en el caso del Ecuador es sin duda la Bienal la que empuja, y en Cuenca en especial ha empujado el desarrollo de todos los procesos alrededor de las artes plásticas, artes contemporáneas, artes visuales. El diseño de exposiciones aparece justamente cuando todo esto se empieza a complejizar y ya no requerimos solo de abordajes, digamos, monográficos de artistas o temáticos de los museos, sino cuando empezamos a involucrar otras facetas de la cultura en general. Me refiero a que podemos trabajar en proyectos expositivos con todos los sistemas y estrategias de los museos, pero con temas en la que los artistas son también invitados, no son como los protagonistas. Estamos hablando de espacios donde se puede poner a discusión la cultura contemporánea sin tener que trabajar en monográficos artísticos como es lo usual en las galerías y en los museos. Juan Pablo, cuando hablamos de esto que nos estás planteando, ¿no? El diseño de una exposición, se trabaja también de la mano con el artista, se trabaja de la mano con el lugar donde vas a hacer la exposición. ¿Cómo es ese diálogo? Sí, creo que aquí justo cabe el ejemplo con el que comenzamos recordando. En el año 2017 se traza el proyecto de Indoor Puertas Abiertas. En ese entonces yo estaba de curador de la sala Proceso y director de los espacios expositivos. Se había creado este trabajo, digamos, porque la Casa de la Cultura tenía diferentes espacios que ahora ya no los tiene. Pero en ese entonces
había una inversión muy interesante y muy grande en la ciudad en temas culturales, especialmente en temas del arte visual. Se abrieron espacios como la Escuela Central, entonces muchas galerías ya estaban haciendo el trabajo que Proceso en un inicio, que digamos, en el inicio de Proceso era la galería más importante de gestión pública de arte contemporáneo en el Ecuador, una galería que ofrecía arte contemporáneo entre bienales. Antes teníamos que esperar solo la bienal para que ocurra, pero la Galería Proceso empezó a crear esta línea de trabajo de arte contemporáneo entre bienales. Cuando yo llego como director, despegamos de eso hacia otro lado. Queríamos aprovechar que la ciudad estaba haciendo una inversión en este tipo de espacios con estas mismas características y queríamos pasar hacia lo que sería un espacio de exposición de cultura contemporánea, y así nace Indoor. Indoor es una revisión a lo que ha pasado en el indoor fútbol, tomando como punto central el Mundialito de los Pobres, pero también con los otros torneos claro, del indoor fútbol, el fútbol de aficionado amateur de la ciudad. En esta apuesta invitamos a artistas a participar, pero el objetivo central era un estudio en diferentes dimensiones y campos sobre el indoor fútbol, que todos atravesados por la cultura. Era muy nuevo en este entonces, de hecho es quizá la primera exposición desde un espacio público que plantea este tipo de curadurías. Son interpretativas, curadurías interpretativas, un diseño de exposiciones, y que se sale justamente del costado del artista para comentar la sociedad en general, la ciudad. Esta exposición tuvo todos los récords de asistencia. Eso fue interesante porque empezamos a trabajar con los archivos de clubes deportivos, archivos de instituciones deportivas como el Amistad Club, que fue central, y empezamos a traer estos archivos personales y los llevamos a la sala Proceso, haciendo parte a toda la gente de esta, lo que llamaran al final de la exposición, la victoria una nueva victoria de los indoristas, ya no en el campo, ya no en la cancha de fútbol, sino en la cultura. Fue una experiencia bastante interesante, y los pliegues que esta exposición dio justamente fue la que nos llevó a nuestro encuentro. Claro. Dentro de la investigación, en la que Diego Piedra fue el principal investigador en jefe, el que trajo toda la información, a partir de esa pudimos explorar diferentes campos, el tema comercial, el tema de las canchas. Construimos una cancha de cemento sobre la sala Proceso para hacer ese debate de la vieja forma, la vieja práctica del juego en la calle, o la nueva práctica en la madera, en la duela, que tiene otra técnica, que tiene otra forma de resolverse todo el juego. Entonces, entre esa investigación de dimensiones, nos encontramos con la parte jocosa de los apodos de los futbolistas. Si recuerdo, uno que nunca se me olvida es Poca Sopa. Entonces, lo que hicimos es invitar a Sonia Fernández, por ejemplo, que claro, una gran locutora y aficionada, y la voz de los mundiales, de los mundialitos, digamos. Otros compañeros también estuvieron ahí presentes, y con una gran lista de apodos sorteamos nombres y jugamos un partido ficticio en tu radio, justamente, en tu programa más bien, claro, creando una nueva capa en el espacio. Es una capa en la que a través de un podcast, a través del audio, podríamos estar participando de esta exposición en otras esferas de la ciudad, y que fue algo muy divertido, que la gente disfrutó tanto. Además, agregar a lo que nos estás contando, que en ese entonces, bueno, ahora es muy común el tema audiovisual dentro de la radio, ¿no? Pero en ese entonces todavía no despegaba mucho el tema de tener cámaras dentro de la cabina, y justamente uno de esos programas fueron los primeros que se documentó mediante un video, ¿no? Una transmisión en vivo, y tú recordarás también, llevaste camisetas, por ahí creo que teníamos un par de copas, las pelotas, ¿no? Características del indoor, donde
toda la cabina se convirtió por un momento, por unos minutos, en parte incluso de la misma exposición. Claro, se montó un performance directamente dentro de la cabina y incluso llevábamos la campana del vado. Claro. La campana que suena, queríamos que ese sonido que suena en el Mundialito de los Pobres esté dentro de la cabina, sea parte, esté grabada. Y claro, serpentinas y muchos recursos para festejar esos goles de esos personajes tan queridos y con su apodo, claro, característico. Juan Pablo, voy a hacer como saltos grandes y más bien te pido disculpas porque claro, tu trayectoria es bastante amplia, pero por el tema del tiempo, sí nos gustaría, tú partiste de algo que es interesante, que es la Sala Proceso invita artistas, que esto es un poco el tema del diseño, también un poco de la exposición. Antes de que nos cuentes esto, se hacía al revés, ¿no? El artista era el que iba a pedir un poco el espacio, el que buscaba los espacios para su exposición, y Proceso más bien es como cambia un poco este tema de la dinámica, ¿no? Sí, no solo a la forma en que se escogen los artistas y no solo sobre temas fuera del arte, como en el caso de Indoor, que incluso claro. Tuve que firmar un documento ratificando de que era un proyecto cultural y no era un proyecto deportivo. La Casa de la Cultura no tenía resuelto ese tema en ese entonces tenía un documento para glosa si es que resultara que esta exposición no tenía que ver con la cultura. Qué interesante eso. ¿Ya? Pero el diseño de exposiciones, como te digo, tiene que ver con momentos más complejos donde queremos tratar los temas en lo que los artistas son parte, pero no son el centro y el eje. Esto puede pasar en momentos como estos, donde, por ejemplo, hay galerías grandes en la ciudad que están haciendo el trabajo de los museos. O sea, los museos no sabemos un poco a qué están dedicándose en la ciudad, pero sí sabemos que hay galerías que están convocando a los artistas cuencanos a participar y a poner sus obras con sus fórmulas y metodologías. Entonces, en este momento, claro, es ideal para que los museos extiendan sus capacidades y piensen en proyectos expositivos más allá de lo que ya están haciendo las galerías, ¿no? Vamos a ver, las obras de arte condensan una sensibilidad y conocimiento muy grande y estas nos pueden ayudar a contar las diferentes historias en las que se han basado, en las que se han centrado, y también nos pueden comentar a los artistas, nos pueden comentar el momento en que vivimos, y entonces estas exposiciones trabajan sobre estos capitales más allá del tema artístico, sino se involucran para intentar comprender otras dimensiones de la realidad, de la esfera cultural, digamos. Estas exposiciones no son nada nuevas, tal vez en el Ecuador son nuevas, pero sí permiten y sí están centradas en producir unos componentes educativos, pedagógicos, que sean útiles dentro de la sociedad, y a eso me he estado dedicando últimamente. Esta es justamente la razón para esto. El espacio, la emoción del espacio, tiene que ver con la generación museográfica, cómo hemos construido también esos espacios, pero no solo físicos, como decía, también hay estos espacios en otros niveles, como la radio, donde podemos seguir creciendo ese espacio cognitivo, donde estas sensibilidades de los artistas puedan ser útiles en la sociedad, más o menos. Juan Pablo, y cuando se piensa en el diseño de una exposición, ¿se piensa también en el espacio o se piensa primero en el espacio físico, o no es necesario? Porque como lo dices, va más allá de un tema físico, va más allá de una galería determinada, de unas paredes determinadas. Estamos poniendo el ejemplo del tema de Indoor que pasó en una cabina de radio. Ese diseño se piensa no solo en el espacio físico, sino se piensa más bien en la idea, ¿cómo es esto? ¿Cómo se plantea esto? Bueno, ahí está el tema de todos los recursos. Una investigación muy nutrida te permite justamente acumular toda esta información y poder darle el formato que requiere y la pertinencia en el lugar y en el espacio. Muchas cosas quedan fuera.
Y claro, la galería sigue siendo un espacio físico, sigue siendo un espacio para visitar y podemos construir en la galería diferentes tipos de sensaciones en el mismo espacio, como fue esa cancha de cemento directamente dentro de la galería. La gente tenía una reacción, una sorpresa, ¿no? La sorpresa es clave aquí, la emoción es clave. La emoción que puede generar un espacio es lo que nos interesa lograr, conseguir, y es lo que yo siento que está faltando aquí en los museos. O sea, no nos limitamos a traer cosas que ya están listas, que están preparadas, nos limitamos a colgar cuadros, y como digo, las galerías privadas ya están haciendo este trabajo, y creo que sin mayores recursos sí se puede también pensar en proyectos que involucren más profesionales, que involucren a diferentes diseñadores, o sea, una gama grande de profesionales que no solo están dentro del arte, que también salen. Ese es el caso del proyecto que hicimos en Quito, que se llamó Encaletados. ¿Ya? Al salir de la pandemia, el Ichimbía, el museo, el Centro Cultural Ichimbía en Quito, me contactó para intentar hacer una aproximación a qué había pasado con los adolescentes, el sector más afectado durante la pandemia. Uh-huh. El Ecuador fue el que más demoró en regresar a las aulas de todo el continente, entonces realmente seguían encerrados los jóvenes, y las afectaciones empezamos a investigarlos. Entonces ahí, por ejemplo, ya no necesitábamos de curadores. Lo que necesitábamos era investigadores, había psicólogos, había animadores culturales que empezaron a trabajar dentro de un espacio bajo mi coordinación. Queríamos encontrar los puntos, los lugares donde podíamos contar estas historias de los adolescentes durante la pandemia. Hay trabajos preciosos que hicieron, por ejemplo, Johanna Rojas, me parece su nombre. También Isaac Peñarrera. El señor Peñarrera es un activista cultural de la juventud, que gracias a él pudimos contactar a 7 barrios periféricos de Quito que en ese entonces estuvieron activos durante la pandemia y generaron una serie de actividades para adolescentes. Según las cifras que manejábamos en ese entonces, con toda la información que pudimos recopilar, Quito fue una de las ciudades más afectadas en suicidio de adolescentes durante la pandemia. Y entonces fue fácil darse cuenta que la actividad de estos centros culturales, que estaban desfinanciados, que no tenían un aporte municipal, salvaron vidas con sus actividades. Claro. Y esto era para nosotros, se volvió rápido el centro de la exposición, o sea, un componente muy fuerte que fue la actividad de los centros culturales, donde hicimos inversiones también. Empezamos a tratar de pagar su labor, que no era reconocida. La mayoría de los centros culturales de Quito no pudieron hacer nada. Se fueron a sus casas los empleados, o sea, se diluyó toda esa actividad, y quienes asumieron esto fueron los centros culturales tanto en el norte y en el sur de Quito, quienes fueron parte de esta exposición. También invitamos a artistas muy jóvenes, estudiantes que en ese entonces tenían 19 años. Nosotros entendíamos este periodo desde los 15 hasta los 21 años como jóvenes. Y hicimos visibilizamos varios proyectos, tanto de la Universidad Católica como de la Universidad Central, que estaban comentando desde sus casas, pintando la tragedia del confinamiento. Y también pudimos advertir todas las diferencias que tenía el estar en el valle, en los valles de Quito, como estar en el centro, como estar en las periferias. Y cómo los adolescentes vivían esto. Hicimos un componente muy interesante con las escuelas y colegios cercanas al Ichimbía para participar de estos temas. Y al final, gracias a Peñarrera, a Isaac Peñarrera,
se creó una gigantesca y nutrida programación cultural con los actores de estos centros culturales. En un momento yo les pregunté que no era necesario que ellos tengan que venir, que con sus registros y su información y ya tenían, porque no podíamos además sumar más presupuestos para sus actividades. Pero ellos decían, bueno, es la primera vez que nos invitan a estos centros culturales, a Lichimbía, y nosotros queremos mostrar lo que tenemos a la gente. Entonces fue un entusiasmo que creció. Yo vivo fuera del país hace tiempo, entonces tuve que vivir la inauguración desde Lisboa en ese entonces. Juan Pablo, bueno, son varias preguntas que saltan alrededor de esto. Primero, el momento que tú tienes una investigación y empiezas como a recopilar todos estos datos, todo lo que nos estás contando, que realmente son datos bastante valiosos, se convierte en algún momento ya incluso en algo académico, en algo que, aparte de la exposición, todo documento, todo dato, se puede volver netamente académico, algo valioso como para unas futuras, incluso investigaciones o más ramas que van creciendo y derivando de la exposición central. Claro. Y lo otro que te quería decir, luego de esta investigación, ¿qué se hace? Porque me decías, no llamamos a curadores, llamamos más bien a psicólogos, a médicos. Los curadores ya no entran dentro de este modelo, van directo a los artistas. ¿Cómo funciona eso? Claro. Para este caso de Sí. Lichimbía Encaletado se llamó, estaba también una escritora dentro del equipo, Gabriela Vargas, una gran poeta, junto a Isaac Peñerera, Isaac Grijalva, dos Isaacs, muy jóvenes. Te cuento que el equipo, yo era el mayor de todos, y el equipo era de 25 años para abajo. Ya, interesante. Bueno, alguno era como sub 30, sí había alguien que pasaba los 25, pero el tema era que justamente queríamos hablar desde ese lugar, ¿no? Que es parte del diseño de la exposición. O sea, toda esta información nos permite asentar esto ya en recursos. ¿Cuánto dinero cuenta la exposición? ¿Con cuántos recursos el municipio está interesado en contar estas historias? Y con esos presupuestos empieza el diseño y que tiene que ver con todas las actividades que están ahí, con el diseño museográfico también, cómo se van a exhibir las obras, qué tipo de obras, con qué recursos. Por ejemplo, tomamos una construcción en el centro de Lichimbía, que es el jardín, perdón, el Palacio de Cristal, ¿no? Tan luminoso, y lo oscurecimos totalmente. Creamos una parte cerrada que le llamamos el encierro. Entonces, justamente la exposición entrabas primeramente a una parte totalmente oscura, y ahí se pudo presentar diferentes obras de artistas reconocidos, también de artistas amateurs, de estudiantes y también de colegiales. O sea, hubo obras que comentaban esos momentos tan críticos del encierro, y este espacio tenía 8 salidas, 8 escapes, y estos escapes te daban hacia diferentes estadios de la exposición, como fue el tema de los centros culturales, pero también un centro de primeros auxilios, lo llamamos un poco así, aunque no terminó con ese nombre, pero donde psicólogos daban una serie de recomendaciones de qué hacer si encuentras con un amigo que está triste, o sea, una primera ayuda en video, que fue complejo producirla porque no es como se trabaja dentro de la psicología. No puedes tener un video estándar que te recomiende cosas, pero desde el componente educativo sumado a varios videos, esto funcionaba como un lugar para reconocerse en el espacio. Y bueno, te podría hablar muchísimo de cada componente, pero creo que debemos seguir hablando. Sí. ¿Tú me querías preguntar sobre la Bienal? Sí, justamente partiste hablando del tema de la Bienal, ¿no? Y hablamos de que Cuenca, pues es una ciudad que indudablemente hace muchísimos años tiene la Bienal, que pues es una ciudad que atrae mucha gente en esos momentos. Sin embargo, desde tu punto de vista, tú, que además eres uno de los ganadores de la Bienal, de la nueva Bienal, ¿cómo ves justamente esto, no? ¿Cómo se está aplicando, no se está aplicando este tema
¿Cómo ves la actualidad de la Bienal ahora en Cuenca? La actualidad, a ver. Bueno, como has dicho, yo tengo una relación con la Bienal muy entrañable. Claro. A excepción de las 2 últimas bienales, yo he visto todas las bienales. Uh-huh. No soy tan viejo. Estaba muy niño cuando pude ver la primera bienal. Recuerdo unas canicas de Montesinos, me parece. Y bueno, las bienales van cambiando cada 2 años. Eso significa bienal para Claro. quienes no lo conocen. Y cada 2 años es tan importante porque es como un pulso, es como un latido. Cada 2 años tenemos un pulso que abre una ventana aquí en Cuenca y que permite ver a artistas de todo el mundo que vienen a mostrarnos acá a la ciudad sus obras. Eso quiere decir que no tenemos que viajar a museos en el resto del mundo, sino que podemos verlas aquí en la ciudad, que es un poco como nacieron todas las bienales del mundo, un poco ser un centro de atracción y de reflexión sobre las artes. En este caso, la Bienal cada 2 años trae obras y es algo maravilloso cuando estás conectado, cuando estás enterado, ¿no? Recuerdo que la última Bienal que pude ver, por una coincidencia, una grata coincidencia, estuve en Madrid en el lanzamiento del catálogo de la 15 Bienal, el Bioceno. Katia Casar fue justamente la directora. Uh-huh. Y ver todo. Siempre yo había experimentado la Bienal desde Cuenca, ¿no? Como local, como anfitrión. Desde dentro, claro. Pero ver cómo la Bienal se relaciona con las esferas del arte en el mundo, eso fue para mí un orgullo, porque pude ver, y quizá fue ese momento en el que la Bienal estuvo en el momento más alto de su gestión, al menos de la parte internacional. O sea, fue el momento más internacionalista de la Bienal, me parece. No sé si ahora están pasando estos grandes encuentros con curadores. Muchos de los curadores que vi que festejaban al catálogo de la Bienal estuvieron en esta última Bienal, fueron parte de esa celebración, y a mí me conmovió mucho porque estando allá en una ciudad como Madrid, ver cómo se le daba su lugar a una institución como esta fue muy, muy lindo. Además, pensando que el Bioceno estas reflexiones en torno a lo ecológico que se plantearon en la ciudad durante la pandemia, además que fue como un momento de crisis también, trataron temas como el agua, por ejemplo. Eso claro. La gente que vio la exposición estará de acuerdo. Se trataron temas, por ejemplo, sobre el agua, y a veces hay mucha sorpresa cuando se habla del Quinto Río y no saben cómo así salió tanta gente. Y es que en una ciudad como Cuenca, una Bienal también toma temas sobre lo ecológico y los transmite a través del arte que, como decía, condensa tanto conocimiento y tantas emociones, tantas sensibilidades. Entonces, por eso es súper interesante cómo las bienales van poco a poco contándote cosas y cómo van asumiendo temas. La Bienal del Bioceno condiciona a la otra Bienal, las bienales que vienen, porque hablan de cuál es el gasto ecológico que puede tener un evento como esos, por ejemplo. Claro. Cuánta energía, cuánta materia, cómo cuidar todos los desechos de una bienal. Son temas que se van incorporando, y así la bienal como va aprendiendo y creciendo de sí mismo y va caminando y madurando, digamos, va convirtiéndose en un evento que cada vez es más interesante. Te hablaba más bien de la actualidad, pero antes de pasar a esto, es interesante porque, como dices, la parte del agua, ¿no? Que es un tema que está en auge, que ya, bueno, todo lo tocamos y sabemos. Es como la Bienal también influye, ¿no?, dentro de la decisión tal vez de una ciudad o del movimiento de una ciudad. En este caso, consciente o inconscientemente, teníamos ya un trabajo antes con lo que estás nombrando. Y otra cosa que me gustaría acotar es esta ventana que tiene doble lado, ¿no? Porque dices, bueno,
No tenemos que viajar a galerías internacionales para poder ver ciertas obras, en el caso de algunas ediciones, pero también está la otra parte, ¿no? Que es el llevar a Cuenca a ciudades que están un poco más acostumbradas con el tema del arte contemporáneo, de dejar el nombre de Cuenca de esto se está haciendo, este fue el catálogo, esto fue lo que se hizo, ¿no? Porque al final, digamos, es una especie de resumen, el catálogo de lo que pasó en la Bienal, como para un poco más popularizar las palabras, si se quiere. Y es interesante saber cómo también esa parte de la Bienal, como bien lo dices, internacionaliza a Cuenca y en esferas del arte, el arte contemporáneo. Lo que te quería preguntar un poco es, no estuviste tal vez en Cuenca, no estuviste en el Ecuador en estas últimas ediciones, pero tal vez desde fuera se percibió algo, o cuál es, cómo se debería, más bien, cada vez va cambiando, ¿no? Cada 2 años va cambiando, la analogía que lo hiciste, ¿no? es un latido más. ¿Qué pasa ahora en el arte contemporáneo? ¿Cómo debería estar la Bienal? ¿Cómo debió estar? Eso me gustaría saber desde tu punto de vista. Claro, tal vez a mí sí me falta la parte de la experienciarlo. Yo trabajo justamente desde la experiencia en el museo, en las salas, la museografía, la luz, todos los mecanismos, la misma mediación, cómo está tratada, los dispositivos también de comunicación. Que eso sí las puedo acoger y entender desde la distancia, pero sí me falta esa experiencia. Yo creo que hace muy poco el director hizo como un balance en el diario, una entrevista en la que, bueno, dice muchas cosas, pero creo que habla algo de lo que estoy muy de acuerdo. Él habla de que no hay una democratización de la cultura. Y es un poco un discurso que lo va repitiendo en todos los espacios y siento que es un tema central y tal vez esta es la experiencia que va a quedar para las siguientes bienales, ¿no? Esta preocupación sobre el acceso a la cultura. El acceso a la cultura no es algo que se discute ahora, desde la Constitución se está discutiendo fuertemente y lo que encontramos es que no se ha hecho efectiva, o sea que este acceso a la cultura no está siendo efectiva. Yo siento que justamente este recalco desde la Bienal hacia estos temas, a cómo la intención de regresar a que se abran a hacer los espacios de inauguración como se hacían antes en los parques, en las plazas, muestra esa intención de discutir el tema del acceso que te digo que es más bien una discusión que está dentro de los espacios como la Bienal también de Cultura. O sea, siento que en un momento es una autocrítica con la Dirección de Cultura porque entendemos que los museos, como lo cuenta el director, no están cumpliendo esa misión de acercarse, no están considerando los temas de la ruralidad, no están haciendo este papel. Y bueno, y también el director está ya en 2 bienales, es una autocrítica hacia él mismo, entiendo, porque esto no está resuelto. En su entrevista se siente que como que está faltando que hay una apertura, que no es solo para la élite, la bienal, y que no se ha logrado resolver estos temas. Y claro, bueno, los tiempos se acaban porque luego se necesita que haya, en ese pulso que tiene la Bienal, se necesita que haya un cambio, un giro, que haya nuevas personas, nuevos directores y que se puedan tratar estos temas desde otras miradas, como es lo normal en una Bienal. ¿Crees que la percepción de las personas, de los asistentes, digamos, de ciudadano común, de a pie, ¿no? como decimos, que no entiende mucho del arte contemporáneo, pero sin embargo asiste a la Bienal, esa percepción todavía considera a la Bienal un poco elitista? ¿Tú lo crees? ¿Lo has percibido? ¿Lo has conversado eso? O sea, hay muchos espacios de discusiones y de disputas sobre el tema cultural. Un museo como el Museo de Arte Moderno, con toda su historia, tiene una disputa sobre el espacio cultural. Creo que la Bienal sí disputa lo más relevante del arte en el mundo durante esos 2 años. Y ese más relevante quiere decir que no son muchos
no son todos. Y esa discusión crea lo que también en el fútbol, en el indoor, es una élite de deportistas, una élite de artistas que bajo un paraguas un temático o conceptual han sido seleccionados para contarnos qué es lo que están produciendo en otros confines de este planeta, ¿no? La Bienal sin duda no es importante para Cuenca nada más, es una Bienal que tampoco es solo importante para el Ecuador, es una Bienal regional con gran incidencia dentro del arte contemporáneo. Entonces, siento que en este momento las reflexiones van hacia el acceso a la cultura, un tema totalmente, grandemente discutido, no efectivo, y es verdad. Los museos en la actualidad no están haciendo ese trabajo y es difícil hacerlo si es que te pones a pensar. La Bienal ya tenía experiencias como estas. En un momento la Bienal tuvo una curaduría pedagógica. Claro. Esta curaduría pedagógica requiere de recursos, ¿y para qué requiere recursos? Porque necesitan llegar a profundidades, a sutilezas, a formas de comprender y hacer comprender a la gente el espacio educativo. Desde ese entonces debió haberse fortalecido con la Bienal. Claro. Debió haber crecido, debió haber ganado una autonomía y no solo ser un componente o ser un empleado de la Bienal encargado de la educación, sino que ser ya toda una dirección que aborde los temas de educación, que aborde los temas pedagógicos, porque no se trata de que la mediación venga a publicitar las obras. O sea, no se trata de que todos conozcan de qué va la obra o hacerle una publicidad o propaganda, porque la Bienal tiene obras complejas que pueden ser contrarias incluso a los temas de la Bienal. Y entonces lo que se necesita es abordajes críticos sobre las obras para poder pasarlas, compartirlas con la ciudadanía. Y eso requiere de una profundidad y no se puede armar cada año un equipo diferente. Entonces, creo que tampoco, y eso es lo que sí se puede ver, porque hay muy pocos datos sobre la Bienal, pero por ejemplo, sabemos que el componente educativo, no sé si hay un componente o es solo la persona que está encargada de la parte educativa, sabemos que se ha reducido fuertemente la inversión en esa parte. Entonces ahí chocamos con un discurso que pueda empoderarse de la debilidad del trabajo con las comunidades, con la gente. Si estás reduciendo el presupuesto, entonces hay una contradicción ahí que creo que, o sea, siempre pasa en las bienales. Bienales siempre tienen problemas, pero por eso mismo hay ese relevo. O sea, se necesita que no sabemos cuándo se anuncia la nueva dirección de la Bienal. Debería ya conocerse. Sí. Y sobre todo, Juan Pablo, el tema de la Bienal ya es también un deber, creo, de la ciudad, ¿no? Es un deber del GAT, es un deber de todos los involucrados dentro en el caso de presupuestos. No puede ser que la Bienal de Cuenca, con todo lo que nos estás contando, con lo importante que es, año tras año tenga que seguir viviendo esto de buscar presupuestos, de gestionar. Está bien que se gestione fondos con empresas privadas también. Creo que también es el deber de la empresa privada invertir en cultura, porque no es un gasto, es una inversión. Pero año tras año, que proyectos, incluso ajenos también a la Bienal, tengan que estar otra vez desde cero, empezando con un presupuesto muy reducido, también pues nos habla de las decisiones que se están tomando alrededor de la administración de recursos para la cultura. Juan Pablo, el tiempo se nos ha quedado, es más, nos hemos pasado unos minutos, pero primero pues te queremos agradecer por tu tiempo, por el espacio. Quisiera que terminemos este diálogo y ojalá nos podamos volver a encontrar pronto, no después de varios años, cuando vengas a Cuenca, por favor, con una reflexión tuya en torno al espacio, en torno a la cultura, en torno a lo que está pasando en Cuenca, como para despedirnos, y también la gente que te quiera pues seguir, tus redes sociales, tu página web, que quiera seguir tu trabajo de cerca. Claro.
Bueno, hemos tocado muchos temas que incluso nos hemos alejado de algunas cosas que venía preparando para acá, pero yo creo que nos alejamos correspondientemente a esa crisis que se siente aquí en el Ecuador. Hay un desfinanciamiento de la cultura que no es nada, o sea, es totalmente direccionado. Siento que la cultura está siendo cada vez más afectada. Va a ser muy complicado volver a las posiciones que teníamos en otros años en el financiamiento y en la inversión en cultura. Y en esa medida siento que hay un momento en que puede dar muchas sorpresas para las gestiones alternativas, pero que aún así combatamos con nuestra creatividad esta crisis. Creo que no es justo. En un país con tantos recursos, que estos recursos no puedan ser, que el Estado no pueda hacerse cargo, no pueda explotarlos y que no pueda invertir en cultura. Me parece un poco triste, conociendo los momentos que vivió este país y esta ciudad. Yo creo que están habiendo soluciones desde el lado privado, hay mucha gente entusiasta haciendo el trabajo de las instituciones, pero eso siempre tiene su doble filo también, porque hay cosas que deben ser financiadas y que no tienen salidas económicas. Hay muchas formas artísticas en extinción, formas artísticas que ya han quedado al margen del lado económico y que necesitan ser estudiadas, reproducidas y que son parte de nuestras identidades. Se vienen cambios fuertes, creo, en temas de cultura y debemos cuidar las cosas. Creo que falta el cuidado de los artistas, el cuidado del público, el cuidado a todo nivel, y que eso es en algún modo la curaduría, y nos damos cuenta que la curaduría también está en esa crisis porque ha perdido todos los cuidados y las formas en algunos casos lamentables. Juan Pablo, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por acompañarnos. Y pues como te digo, esta es tu casa. Por favor, cada vez que estés en Cuenca, nos contactamos y seguimos conversando de estos temas que nos interesan muchísimo y que también aprendemos contigo acá en cabina. Muchas gracias, Boris. Muchas gracias a RFI. ¿Cómo lo dices? Radio Francia Internacional. Radio Francia Internacional. Porque realmente se necesita de estos espacios y para construir estas discusiones. Juan Pablo, muchísimas gracias. Amigos y amigas, recuerden que pueden escuchar el reprise a partir de las 17 horas y también el audio completo en nuestro canal de YouTube. Un fuerte abrazo. Radio Francia Internacional desde Cuenca en el 104.9 de la FM.